אני מצלמת. פנה? תתקרבי. רגע. Voy. שנייה. Hola. Hoy es sábado, Shabbat, 30 de junio de 2018 y me acabo de tirar en el Yam Kineret, el mar de Galilea. Estamos haciendo un paseo en lancha y mucha historia bíblica no encontré en el Tanaj sobre este lugar, pero sí encontré algunas oraciones y de los que le voy a contar el relato de hoy va a ser sobre el agua, la importancia del agua durante toda la historia, desde tiempos bíblicos, y también sobre la tribu Naftalí, que era la que había recibido en la partición de tierras toda esta zona, junto con otra laguna de Ajula y otro mar. Vamos a empezar el paseo. Y ahora vamos, sea gordita. El agua en Israel siempre fue algo importante porque siempre tuvo problemas, no solo ahora, sino también en la época bíblica. Abraham y los descendarios que fueron los sedentarios y los descendientes de él, que fueron los primeros que llegaron aquí, ya estaban con problemas de agua. Ellos sacaban aguas de los pozos y de los manantiales. Nosotros nos preguntamos por qué en el relato de los tres ángeles, cuando lo vinieron a visitar, él les había dado agua solo para enjuagarse los pies y no para bañarse. Abraham, como nosotros sabemos, no era ningún tacaño, era una persona muy bondadosa. Eso nos muestra que ya en esos tiempos el agua era algo rico, que se cuidaba mucho y no se desperdiciaba. Por eso les ofreció a los tres malajim, a los tres reyes, agua solo para los pies y no solo para bañarse. También les había contado ya en muchos relatos que los pozos de agua se cuidaban con piedras enormes que se ponían encima de ellos para que nadie venga a robar el agua y además para no ser desperdiciada. La piedra se tenía que mover entre varias personas y así cuidaban el agua para todo ese asentamiento. Ahí en un relato así se conocieron Jacob con el amor suyo a primera vista, con Rachel y todo el relato bíblico que vino después. El agua siguió siendo crítico durante todo el tiempo. Nosotros recordamos en la Biblia las peleas por el agua entre los rebaños de Lot y los de Abraham, o por ejemplo entre Abraham y Isaac cuando se peleaban con Abimelech también por los pozos de agua, y de ahí sale la Shvuá, la promesa o el juramento al lado del pozo de agua en la ciudad de Beersheba. En tiempos de guerra, estoy hablando todavía de las épocas bíblicas, el agua también era algo muy importante. Ellos cerraban, las ciudades estaban en murallas y en tiempos de guerra se cerraban las murallas, pero para poder cerrar las murallas tenían que saber de antemano que tenían agua para proveerle a todos los ciudadanos junto con la comida. Entonces el agua se almacenaba durante todo el año y en tiempos de guerra se podía usar ese agua. Por el agua también se pagaba. Al pasar, por ejemplo, por el desierto para venir hasta Eretz Israel, nosotros recordamos de que cuando tuvimos que pasar por los reinados de Moab o de Edom, ellos nos habían pedido dinero por el agua y por la comida. Era algo tan importante y tan crucial que nosotros tuvimos que abonar por ellos.
Eso es con respecto al agua. El agua en épocas bíblicas también se puede decir que la gente no se bañaba todos los días, no tenían agua corriente como las que tenemos nosotros ahora. Ellos se bañaban en tiempos de fiestas o cuando se sumergían en el agua, era más que nada para purificarse. Bueno, y para terminar con el tema del agua, quería contarles que el agua simboliza en el judaísmo vida, a diferencia del desierto, en el que no hay agua y está siempre relacionado con cosas negativas. Este mar de Galilea, el Kineret, recibe por lo general, se llena por las aguas que llegan de las lluvias y además tiene fuente de 3 ríos que desembocan aquí, el río Jordán que desemboca aquí, y al río Jordán le llegan aguas de otros 3 ríos, el Hasbani, el Banias y el río Dan. Esto fue todo el tema del agua. Ahora les voy a contar, como les dije antes, sobre la tribu de Naftali. אבל תחזיק, מאמי, תחזיק. לא, אתה מחזיק. אתה לא מעט כי אתה נגנה עליי. תתפוצץ מיד ואף אחד אחר לא יוכל להיות. אז רק בשכיבה. בשכיבה ותחזיק. אפשר בישיבה? לא, בשכיבה. אתה יכול לעלות, אתה תעוף ברגע שאני מתחיל לעבוד, אתה מיד תעוף. הנה, אני מצלמת אותך. רגע. מוכן? תחזיק, תחזיק. אתה תיפול, תור בחובה, תשתל. דווי. נו, מה אני יכולה לעשות? שיפול בדיוק, בהצלחה. הופה! אוי, זה טוב. אוי, גדול. היי! נפל. זהו, נפל. איפה אתה? כן, כן, ראינו אותו מרחוק, כן. La tribu de Naftali era una de las 12 tribus de Israel mencionadas en la Biblia. Lleva el nombre del padre de Naftali, Ben Yaakov u Bilhá. En la bendición de su padre,
Jacob antes de morir le dijo, Naftali, Aelash Luja, Anoten, Imrei Shafer. Esto está en el libro de Génesis. Y en la bendición de Moshe, a las tribus, cuando él bendició a las tribus desde el monte Nebo, le dijo, Ule Naftali, Amar Naftali, Svagatzon, Umale Birkat Hashem, Yam Badagom y Aresha. Este es en el libro de Dvarim. En la época del desierto, esta tribu de Naftali estaban representados por la piedra preciosa ubicada en el medio de la tercera fila, y era una ágata, la piedra preciosa ágata. Y la bandera que tenían era la de un ciervo o una cierva, y de fondo tenía el color del vino, un vino claro junto con un rojo suave. Esa era la bandera que ellos llevaban en la época del desierto. Ellos en la época del desierto, en el primer censo que hizo Moshe, eran 53.400, y a los pocos años, cuando hizo el otro censo, ya pasaron a ser 45.400, casi 10.000 menos. Al entrar a Israel, se asentaron la tribu de Naftali en la parte este de la Galilea, la que estamos viendo acá. Ahí se ve Tveria, la ciudad de Tveria. Ellos se asentaron en este lugar. Desde aquí hasta el valle de Ajula, que está más al oeste, digamos, si vamos por esta línea, y en el valle de Ginosar, que es el que está detrás de esta montaña de la ciudad de Tveria. Como dije, también se asentaron en todas estas costas del Kineret, pero del lado este. Al haber recibido tantas piedras, se llamaba a la tribu de Naftali, se decía que era un Eretz Naftali, la tierra de Naftali. Tenían tremendos territorios, muy grandes, y ellos tenían casi todo el límite norte de la tierra prometida, ¿ok? Y llegaba hasta el río Eisashar en el sur. Dentro de la Eretz Naftali, de la tierra Naftali, habían muchas ciudades, y la más importante se llamaba En Hatzor. Como dije antes, todo el asentamiento que tenía la tribu de Naftali estaba lleno de agua. El río Jordán, la laguna Jula y este mar de Galilea, el Kineret, que estaba en el este. La tribu llegaba hasta el monte Tabor, y ahí terminaba su territorio al oeste, y limitaba ahí con las tribus de Asher y de Zvulun. Eretz Naftali era considerada una de las más grandes tribus, y por eso recibió muchísimos territorios. Moshe los había nombrado desde el monte Nebo antes de morir. En Israel eran considerados muy buenos soldados cuando entrábamos y conquistamos por medio de Jericó, y ellos participaron en muchísimas guerras. Más que nada, la guerra que más se conoce es la de la profetisa Dvora, y de esta tribu además nació Barak ben Abinoam, que era el ministro de ejército de esta profetisa. Este soldado, héroe, había nacido en el asentamiento Kadesh Naftali. Ellos también participaron en la guerra de Gidón contra los Madianim, que está descrita en el libro de Jueces, en el número 6. Me olvidé de contar que el nombre Naftali proviene de la palabra Pitulim, que es decir, peleas y combates, que es las que habían habido entre Rachel y su hermana Lea, que le tenía muchos celos. Cuando a Rachel le nacieron Dan y Naftali con las sirvientas, ella decidió recordar la victoria de sus celos contra su hermana. Bueno, listo, este ha sido el paseo de hoy, espero que les haya gustado. Nosotros seguimos nuestro paseo en el mar de Galilea, el paseo en lancha, un paseo hermosísimo, y nosotros nos vamos a volver a ver la semana que viene en el próximo paseo. Shalom desde el Yam Kineret, el mar de Galilea. Bye bye.